Muy buenas noches, sean bienvenidos a nuestro programa del día de hoy, Reporte Estelar, donde estaremos analizando esta mesa de diálogo anunciada entre el gobierno venezolano y la oposición. ¿Qué beneficios puede traer a nuestro país? Recuerde hacer sus comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter, @reporte_GB. Para eso nos acompaña la señora Nori Vargas, ella es consultora organizacional. Señora Nori, gracias por acompañarnos la noche del día de hoy. ¿Por qué es importante establecer el diálogo en Venezuela? Bueno, en cualquier relación humana es importantísimo establecer el diálogo porque es una de las bases, digamos, una de las etapas de la comunicación. Sin embargo, yo creo que una de las cosas interesantes que creo que hay que aclarar es que antes de entrar al diálogo propiamente dicho, hay que hacer conversaciones preparatorias que nos pongan en la condición de verdaderamente entrar al diálogo. El diálogo es un asunto bastante serio y yo creo que de pronto como que lo hemos tratado con un poco de ligereza, en el sentido de decir, bueno, vamos a dialogar, estamos dialogando, cuando en realidad el primer paso importantísimo es que primero necesitamos aceptar que estamos en una situación de conflicto. Porque decir no hay diálogo, o sea, no hay el interés de dialogar hasta tanto no hay una comprensión de que tú y yo somos seres humanos, podemos tener diferencias, pero que necesitamos respetarnos en esas diferencias y aceptar que aunque tengamos puntos de vista diferentes, podemos tener un bien común, que en este caso es la colectividad del país, el bienestar, la tranquilidad de la gente, además de 40 otras cosas más que ya todos lo sabemos. Entonces, el punto principal es saber que antes de hablar de diálogo tenemos que hablar de que tenemos que sentarnos a hacer conversaciones para prepararnos a nuevas conversaciones. En ontología del lenguaje se habla de conversaciones para generar nuevas conversaciones. Ahora bien, el establecimiento de esta mesa de diálogo que propiamente no ha iniciado, sino que va a iniciar el próximo domingo en la isla de Margarita hasta el momento, ¿qué se requiere dentro de la agenda para iniciar el diálogo? Porque hay dos partes que están en conflicto, hay una situación complicada económicamente en nuestro país. Entonces, ¿cuál sería ese primer paso de la agenda que se debe tratar en esta mesa? Bueno, es que precisamente la preparación del diálogo está en que antes de ir a la mesa de diálogo tiene que haber una preparación de una agenda, porque esas conversaciones anteriores lo que me ayudan a mí es a poder, a mí y a la otra parte, primero a reconocerte, a verte. Tú estás ahí, tú existes, tú eres una parte de este todo en que aunque tengamos diferencias, yo necesito reconocer que tú existes y tú necesitas reconocerme. Y comenzar además, porque en cada parte también hay diferencias y necesitamos ponernos de acuerdo en esta parte para que al preparar la agenda y al prepararnos nosotros podamos sentir que esta agenda fue conversada, hay puntos que van a ser respetados, que todo eso va a generar un clima de confianza, de claridad sobre lo que va a representar ese momento de diálogo. Y improvisarlo lo que puede llevar es a generar más confusión, más miedo, porque la base de todo diálogo es que hay dos emociones que no han sido manejadas, el miedo y la rabia. Ahora bien, usted habla de la importancia que tiene una agenda en común entre las dos partes, pues que se están reconociendo en esta mesa de diálogo. Pero ¿qué pasa cuando las dos fracciones políticas pues no coinciden en los puntos que quieren tratar en esta mesa? ¿Cómo se puede llegar a un acuerdo? Entonces es muy difícil hablar de diálogo si antes no ha habido realmente una preparación para que eso sea de verdad. Porque lo que estamos viendo es que se habla del diálogo y sencillamente luego la gente sale más confundida, sale con más miedo, sale con más confusiones, porque no hay de verdad una preparación de esa agenda a la que tú te estás refiriendo, en donde hayan puntos clarísimos de cuáles se van a tratar. Es decir, hay que trabajar con una serie de pasos, qué es lo que vamos a hablar, quién lo va a hacer, cómo va a ser esto, cuáles son esos puntos mínimos a que necesitamos llegar. Hay conversaciones anteriores en las cuales necesitamos acordar, por ejemplo, qué tipo de lenguaje vamos a utilizar, qué cosas son permitidas y qué no cuando nos sentamos a conversar. Esa preparación al diálogo son conversaciones que son absolutamente importantes que ocurran tanto por
por ambas partes por separado como entre las partes que realmente se van a sentar al diálogo. El diálogo no es una cosa que tú puedes improvisar de un momento a otro, porque el peligro que corremos es que volvamos a caer en una nueva trampa, en una nueva confusión, en crear más polémica y más miedo acerca de una situación que en realidad puede ser de gran provecho si realmente se maneja de buenas maneras. Señora, debe señalar la importancia que tiene el establecimiento de una agenda en común. Sin embargo, pues dentro de la agenda que solicita la oposición venezolana se ha suspendido la recolección del 20% de las manifestaciones de voluntades para entonces llevar a cabo el referéndum revocatorio. Y ese era un punto fundamental de las solicitudes de la agenda. ¿Qué va a pasar entonces ahora con la suspensión de esta actividad? Bueno, precisamente, por eso te decía que en cualquiera forma, como tú decías, teórica, cuando hablábamos de lo que representa el diálogo, para que sea de verdad una cosa sincera y hablar de diálogo desde el punto de vista, digamos, profesional de lo que representa una mesa de diálogo, que las hemos visto en Cuerpos de Paz, en otras experiencias que hemos tenido también en el país. El punto importante es que, como tú dices, hay situaciones que han sido ya violentadas y que por tanto aún se hace todavía más importante poder, antes de ir al diálogo y ofrecerle al país, que está ya de por sí en un estado de angustia tremendo, poder ofrecerle un mínimo de certeza sobre lo que pueda ocurrir, y eso implica que hayan conversaciones previas. El diálogo es una cosa que surge después y que además de eso hay herramientas precisas que han sido estudiadas sobre cuáles son las destrezas que hay que aplicar para poder establecer una mesa de diálogo. Sin embargo, para llegar a eso, claro, es importante antes que por alguna razón puedan tantas de una parte y de otra ponerse de acuerdo sobre algunas cosas mínimas. A lo que quiero insistir es que lo mínimo es el reconocer que la otra parte existe y que para la solución del conflicto tú eres tan importante como yo. Sin ese reconocimiento básico de la necesidad de que ambos formamos parte de la situación y que de ambos tenemos posibles soluciones con las cuales vamos a lidiar, claro, cuando nos sentemos a conversar, cualquier otra cosa pues es como un fantasma, pues. Decir que va a haber diálogo si realmente no hay unas condiciones mínimas que puedan decir, bueno, ok, yo voy a esa mesa de diálogo siempre y cuando haya esto y esto y esto. O sea, y conversábamos también hace minutos, antes de iniciar nuestro programa, que en la parte metodológica, pues el diálogo es una cosa y sin embargo, en la agenda política que lleva nuestro país a propósito de la crisis económica que estamos atravesando, pues en la práctica se cambia esta metodología. ¿Considera usted que los proveedores de diálogo como el Vaticano y como la UNASUR son fiables, son confiables para participar como mediadores en esta mesa? Bueno, creo que es un asunto que yo diría, bueno, todos, por lo menos los que somos cristianos y yo creo que mucha gente que no lo es también, tenemos una apreciación sobre lo que ha representado el trabajo del Papa a nivel mundial buscando la paz, que es lo que en última instancia es el fin mayor de esta situación. Sería buenísimo que, aprovechando esa oportunidad de tener como mediadores el Vaticano, el personal del Vaticano, se lograra establecer un mínimo de esas condiciones previas, de esas conversaciones previas que ocurran tanto por ambas partes por separado como a los que en la realización de esa preparación de agenda se les legitimice por parte y parte para que antes de ir al diálogo podamos decir, ok, ¿cuáles van a ser esos acuerdos mínimos para poder sentarme a dialogar? Porque es que para poder sentarte a dialogar cuando ha habido una situación de conflicto, sobre todo tan severa como la que ha ocurrido, donde ha habido tantas violaciones, entonces es importante sí que se establezcan algunas condiciones básicas, primarias, y yo espero, y yo creo que todos los venezolanos estamos esperando también que en esta mediación verdaderamente podamos contar
con algunos acuerdos mínimos antes de llegar a la mesa del diálogo. De hecho, no se han adelantado pues cuáles son los temas que están en esta agenda que se tratarían el próximo domingo. Sin embargo, pues las partes en algunas de sus declaraciones a los medios de comunicación han resaltado un punto en común, y ello es la crisis económica que está atravesando nuestro país. A partir de ahí, entonces, ¿usted considera que sí se puede comenzar el diálogo? Porque es el único punto en común pues que han coincidido ambas partes. Yo creo que además de que tengamos esos puntos que no es solamente la parte económica, la parte económica evidentemente es una situación gravísima, pero también la parte social, la misma parte política a la que tú te referías. O sea, hay puntos muy álgidos en este momento en que tú escuchas por parte y parte. Ahora, yo creo que es importante definir cuáles son las acciones que cada una de las partes quiere continuar realizando en sus propuestas, en su modo de pensar, en sus enfoques de cómo debe ser la cosa, y otro de esos acuerdos mínimos sobre los cuales conversar para llegar a esos acuerdos a los cuales se espera que después de que haya una mesa de diálogo se pueda llegar a una negociación para poder llegar a algunos acuerdos que sean respetados y qué condiciones se van a poner en caso de que no se respeten. Por ejemplo, son cosas que van después, pero es que digamos en lo que yo quiero insistir es que es muy importante, y ojalá que nos escuchen las personas que van a ser mediadoras, que antes de ir al diálogo propiamente dicho, tienen que haber conversaciones, tiene que haber una preparación de agenda en donde haya una legitimación de que la conversación no significa que ya yo me puse a dialogar contigo y que ya yo estoy cediendo terreno, etcétera, porque entonces no vamos a llegar nunca al diálogo, sino que independientemente de las acciones que se estén tomando en el aspecto político, económico, social, necesitamos ir a ese punto de diálogo y necesitamos llegar a unos acuerdos mínimos que empiezan por la legitimación del otro con el cual voy a conversar. ¿Qué va a pasar si esta mesa de diálogo pues no ofrece resultados positivos y concretos a la población venezolana? Bueno, como estábamos conversando, la cuestión de la política es tan impredecible, pasan cosas de un momento para otro, lo acabamos de ver, a pesar de que teníamos tiempo solicitando la mediación del Vaticano, de repente aparece y cambia un poco la perspectiva de todo y no sabemos. Lo que yo te diría es que el proceso de escuchar, el proceso de poder sanar tantas cosas que han pasado, el poder empezar por ese reconocimiento del otro, independientemente de los errores que se hayan cometido, que son muchos de parte y parte, según como los señalamientos que cada quien hace. Es muy importante llegar a un punto en reconocer que si seguimos esto es una desbancada que nos puede llevar a situaciones muchísimo más graves. Entonces, el diálogo es una salida a la cual todos deberíamos de mirar, solamente que tiene que ser bajo condiciones que sean muy claras y que a la gente le dé seguridad, certeza, que haya información clara, que la agenda sea comunicada, que la gente tenga información a lo que está pasando, porque es que el corre-corre, el rumor agrava la situación y agrava la situación, las condiciones de confianza que son importantes también que hayan, aunque sean un mínimo, para que pueda haber un resultado positivo. De hecho, este anuncio tuvo mucha polémica en las redes sociales, como ya le comentaba. ¿Quiere decir establecer una mesa de diálogo que se están negociando pues los intereses de cada sector, o no necesariamente es así? No necesariamente es así. Lo más importante del diálogo es llegar a entender que lo que se va a dialogar y a lo que se va a acordar son a cosas que son necesidades comunes. No importa cuál sea tu posición o cuál sea la mía, no importa, es que llegamos a un punto en que las diferencias nos están llegando nos están llevando a un límite, que llegamos a comprender que es importantísimo que verdaderamente pongamos un poquito de lado las situaciones que están, aunque ellas sigan ocurriendo, y sobre esa base decir, ok, ¿cuáles son las cosas mínimas sobre las cuales necesitamos llegar a acuerdos para empezar a dar pasitos? Y una mesa de diálogo se comienza con una, ahí no quiere decir que se va a tratar todo, es imposible, son demasiadas situaciones las que están en juego,
de mucha relevancia para decir que con una mesa de diálogo que vamos a tener, lo vamos a resolver todo. Claro. Es importante entonces saber que vamos a dar un paso a paso y que esto puede ser el comienzo, así como cuando aparecen hablando de diálogo, la gente entra en sospecha y nadie fue enterado, etcétera, es porque antes era necesario decir, vamos a entrar en conversación, vamos a establecer una agenda, vamos a ver cuáles son los puntos mínimos y sobre esa base entonces vamos a llegar a algún acuerdo para que no tengamos la frustración que hemos tenido de situaciones de diálogo anteriores que no han funcionado. También tenemos vía Skype a la señora Aura Sofía Díaz, educadora. Ella también va a estar analizando con nosotros todo este anuncio de la mesa de diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición y qué podría pasar entonces si esta mesa no establece algún acuerdo y algún resultado fructífero para la población venezolana. Buenas noches, señora Aura. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Gracias por compartir con nosotros. Quisiera conocer su posición ante este anuncio de la mesa de diálogo. Bueno, yo leí hoy un artículo muy interesante de Milagro Socorro sobre cómo se ha satanizado el diálogo en Venezuela y en realidad yo creo que no se debe hablar de diálogo todavía, sino de conversaciones previas al diálogo, porque para sentarse en una mesa de diálogo es mucho el camino que hay que recorrer. Hay que primero ponerse de acuerdo sobre quiénes son las personas, sobre qué se va a hablar, sobre si vamos a hablar con respeto el uno al otro, sobre de qué queremos hablar. O sea, hay muchas cosas que inclusive yo pienso que se debería tener un acuerdo previo en cada uno de los grupos, puesto que hay diferentes enfoques en cada uno de los grupos y todavía no están de acuerdo los grupos entre sí. Precisamente, señora Aura, quería consultarle con la participación de tantos partidos políticos y cada quien con su ideología propia que defiende, ¿cómo se podría llegar entonces a una agenda en común? Pues la oposición venezolana estaba solicitando la activación del 20% de las manifestaciones de voluntades para el revocatorio y esto fue suspendido por una investigación penal. Entonces, ¿cómo llegar a esa agenda en común cuando ya uno de los puntos fue fracturado? Porque primero tienen que ponerse de acuerdo la MUD dentro de sí y el PSV dentro de sí. El gobierno dentro de sí tiene una serie de personeros y de personas que no están de acuerdo. O sea que para llegar a un acuerdo entre la MUD y el gobierno es mucho el trabajo que hay que hacer. No se puede seguir satanizando el famoso diálogo, porque antes hay mucha preparación y mucha preparación inclusive entre los diferentes grupos. Entonces es inútil tratar de pensar que puede haber ya un diálogo entre partes opuestas. Entonces, ¿están preparados los voceros para interceder en esta mesa de diálogo y también los mediadores que han sido decretados por las dos partes, como el Vaticano y la UNASUR? ¿Están capacitados para mediar aquí en esta mesa? Yo no creo que haya capacidad ahorita de hacer diálogo. Yo creo que de lo que puede haber capacidad ahorita es de preparar una conversación sobre primero si dialogar o no, y después sobre qué dialogar, y después quiénes dialogar. Una cosa es una generalidad que se llama diálogo, y otra cosa son las partes específicas de lo que compone un diálogo, que necesita primero una preparación para el diálogo, e inclusive conversaciones previas al diálogo que no se han dado. O sea que hablar de diálogo ahorita es una cuestión que simplemente altera el espíritu general del país y no se puede ni siquiera soñar con un diálogo. ¿Se podría decir entonces que son expectativas falsas a la población venezolana o por el contrario, pues que sí es positivo para solventar la situación que estamos atravesando en este momento? Bueno, yo creo que tarde o temprano habrá que llegar a un diálogo, pero yo creo que estamos muy lejos de eso en este momento, empezando porque las alteraciones activas que se llaman frustración y rabia están demasiado altas de parte y parte. Entonces ahorita no creo que haya una posibilidad siquiera de llegar a sentarse en una mesa de diálogo. Además, ¿qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué nos vamos a reunir a hacer diálogo? ¿Qué? ¿Qué es lo que se lleva a la mesa de diálogo? ¿Cuál es el programa para una posible mesa de diálogo? Ahorita lo que hay que hacer es preparar un programa para ver si dialogamos o no. O sea, estamos mucho antes de una posibilidad de diálogo.
Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero le agradecemos muchísimo por haber compartido con nosotros esta noche. La señora Aura Sofía Díaz, educadora, quien también está dando su opinión sobre esta mesa de diálogo. Y señora Nori, ya para finalizar, quisiera una breve recomendación a estos voceros que están participando en esta mesa de diálogo. La recomendación que yo hago, que como escucharon a la doctora Aura Sofía Díaz, coincidíamos en los puntos de la preparación. Yo diría que antes de hablar de diálogo propiamente dicho, dijeran que se van a sentar a hacer conversaciones para prepararse a un diálogo y darle un carácter de mayor seriedad, de mayor veracidad, de mayor credibilidad a las acciones que se quieren emprender. Y bien, la primera cosa es el reconocimiento de una parte por la otra. Bien, muchísimas gracias, doctora Nori Vargas, por habernos acompañado la noche del día de hoy. Nosotros pues a la expectativa sobre los resultados que pueda ofrecer al pueblo venezolano esta mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición, que quedaría ver entonces si se va a desarrollar efectivamente el próximo domingo. Nos despedimos y nos volvemos a encontrar mañana.